Ya, ahí está grabando. Víctor, ¿Sí? hola. Hola. Em, es que queríamos algunas saber si sería posible mover la entrega de la tarea, porque estamos con muchas cosas y em, igual el profe no la subió el mismo día, entonces si Ah, fuera un ya. día Le sería... voy le voy a mandar un correo al profe y le voy a decir, le voy a decir que están muy apretados de tiempo. ¿Podrían enviarme un correo a mí? Onda como a nombre de todos. Y después de ese yo se lo puedo reenviar al profe. Porque, bueno, en general, Ya, como que nunca ve los foros y nunca los pesca. ya, bacán. Gracias. De nada. Ya, ahí están los dos gráficos. Se puso un poco arriba. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Me preguntaron cómo sacaba yo la intersección de dos funciones. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? La intersección de las dos funciones se da cuando las dos toman el mismo valor en y también toman el mismo valor en x. Si ustedes pueden ver, cuando uno ve el gráfico, esta función cuadrática y esta función de la recta tienen aquí unos puntos en común. Y ese punto en común se caracteriza porque está en el mismo x y está en el mismo y. Eso se puede ver mejor acá. Entonces yo tengo mi gráfico. Digamos que aquí tengo una función de la parábola y aquí una recta. Este punto de intersección, si se dan cuenta, como ya les decía antes, en este mismo punto de intersección nosotros tenemos que tanto el valor de x como el valor de y son el mismo. Así que como los dos valores son el mismo, nosotros podemos decir que la función x va a ser igual a la función, a la otra función, a la función g. ¿No es cierto? Porque estamos parados en el mismo y. Y esto de aquí, el f de x representa al i, al eje y de la función f, y g de x representa al i de la función g. Si tienen alguna duda en lo que les estoy explicando, me dicen nomás, interrúmpanme. Ya, entonces, como nosotros tenemos esto, podemos decir, como las dos funciones son iguales, entonces que la función g de x menos la función f de x van a ser igual a 0, porque las dos son iguales. Ya, y esto que está acá, nosotros lo definimos como una nueva función, h. Y nosotros aplicamos el método para sacar raíces, puede ser Newton o el que ustedes quieran, a esta función, a la h. Y con eso ustedes van a tener la intersección. Cuando resuelvan, saquen las raíces de la función h. Y van a tener el problema listo. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de esta que está acá. La función que puse yo, f de x, era igual a x al cuadrado. Bueno, voy a poner x2 así nomás, pero eso significa x al cuadrado, más x más 1. Y la función g de x, en el problema que yo puse en el Excel, o sea, las funciones que puse en la planilla de Excel,
es igual a x más 1. Puse una bien sencilla para que se entienda bien. Entonces nosotros hacemos esto. Como queremos encontrar la intersección, que está por acá, sabemos que las dos funciones son iguales. Entonces, x al cuadrado más x más 1 es igual a x más 1. Y ahora pasamos la f, la pasamos al otro lado, restando. Así que x más 1, mejor así, 0 es igual a x más 1 menos x al cuadrado menos x menos 1. Y aquí nosotros seguimos resolviendo. Se van los x, se van los unos. X menos x es 0. 1 menos 1 es 0. Entonces me queda menos x al cuadrado. Así que ahora nosotros podemos definir esta nueva función que se va a llamar menos x al cuadrado. Entonces nosotros escribimos esta función en la planilla Excel y sacamos las raíces de esta función. De esta función, de h de x. Y así obtenemos el resultado. Entonces aquí yo voy a sacar h de x. Nosotros obtuvimos que h de x era menos x al cuadrado, que es x por x. Y esta es la función a la que queremos nosotros sacar las raíces. Y ese va a ser el resultado. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces cualquier par de funciones que tú tengas, tú las igualas, después haces una resta, encuentras la función h de x, sacas las raíces de esa función y listo. Ya sacaste el punto de intersección. Y si son varios puntos de intersección, tienes que ir probando el método de Newton, pero en distintos puntos iniciales. Y así es como uno va encontrando las distintas intersecciones o distintas raíces. Dependiendo de lo que te pida el problema. Si te pide solo una, entonces lo sacáis una vez nomás y listo. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda de esto? El punto que uno tiene que sacar, eso como de A,I, BI, ¿cómo se saca? Que ahí no tengo idea cómo hacerlo. O por lo menos, no tengo idea. No sé si se puede decir, en verdad debería saberlo. Ahí, ¿a qué te refieres con ahí, BI? Es que en el ejercicio 1 piden, en el 1, ¿cierto? Que se piden los puntos de intersección, pero que se respondan como P, paréntesis, AI, BI. Ah, ya, ya. O sea, ahí Simplemente te está diciendo cómo es que tienes que presentar el resultado. Por ejemplo, si tú ocupas Newton con esta función y te da que la intersección está en, voy a decir cualquier cosa, lo voy a escribir acá mejor. Por ejemplo, te da que la intersección va a estar en h, no sé, igual al 5. Pero eso se da con un x igual a un cierto valor. Digamos que es x igual 3. Entonces, como la intersección está en x igual 3 y en h igual 5, entonces tu punto va a ser 3,5. Esa es la intersección.
Ah, verdad. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? O sea, yo tengo una, porque yo hice eso que tú hiciste, Víctor, como que lo probé y lo comprobé con GeoGebra también, el punto que me tocó a mí. Ujú. Y no me dio exactamente el mismo punto, sino que por decimales varía entre el punto de intersección que me da en GeoGebra con el que me da por Newton en Excel. ¿Cuántos decimales aproximadamente? Mm, varía 5. O sea, En el quinto decimal. ¿Eso? no, varía en el primer decimal Ah, ya. en 5 números. Ya. Em, ¿El número qué es? ¿Cuál es el número? El número me da 0,60 en Newton me da 0,66935. Y cuando lo veo en GeoGebra, que es la X, me da menos 0,71222. El otro número también es negativo. Y hice lo Ya. mismo que hiciste tú acá. Ya. Nunca, los resultados nunca van a ser exactos. Siempre hay un error asociado. Entonces, dependiendo de cuántas veces tú hagas el cálculo, va a ser más exacto o menos exacto. Entonces, por ejemplo, si una aplicación te dice que es 0,69 y a ti te da 0,71, la diferencia es súper chica, entonces está bien. Y si te da O sea, justo, si te da menos y el otro más, entonces es posible que haya una raíz en más y otra también en el negativo, que tú hayas encontrado otra, que sea sí, más de pues, o una. sea, sé que, porque la curva tiene 4 intersecciones. Ah, ya, Entonces, sé que hay 2 intersecciones que son iguales. O sea, una negativa y otra positiva, ya, pero tienen la misma magnitud. Y en mi caso, en Excel me dio un valor o sea, mayor, por así decirlo, como dije, 0,66, menos 0,66, ujú. y en GeoGebra me dio menos 0,71, entonces igual es lejano la diferencia. Son ya entendí. Fíjate que no es tan lejano, no es eso en relación a lo exacto que es el método de Newton, porque igual el margen de error que tiene es bastante amplio. Ya. Entonces, si tú haces el cálculo más preciso todavía, haciéndole más iteraciones, como le llaman, no sé si le ha dicho así el profe, te va a dar más exacto y esa diferencia se va a achicar. Es que en esa raíz, la que yo puse, me dio en GeoGebra, o sea, la que me Ujú, dio en Excel, ujú. en GeoGebra busqué la intersección con X y me dio el mismo valor que me da en Excel. ¿Cómo? Perdón. Ya, en Excel, ¿Reemplazaste el X? no, te comparto pantalla. Ya. A ver, pero un poco. Que creo que esto por defecto no deja compartir pantalla. Me tenéis que dar permiso, creo. Ujú. Sorry a las demás compañeras si te estoy demorando mucho. No hay drama, pero ¿puedo hacer, Víctor, una pregunta chica? Sí, Cuando yo resto G de X menos F de X, o sea, siempre la G va a ser la que está como abajo, como en el orden, o no importa. No ¿Cuál es G y importa. cuál es F? Si tú tiras una para un lado, la otra para el otro, te va a dar el signo al revés, pero las dos te sirven. Creo que ahora puedes compartir pantalla. sí, ahora sí. Ya, mira, aquí en esta intersección da el valor que te digo, ¿ya? ¿Se logra ver? Sí, sí se ve.
Y el mismo valor que yo te digo acá, Ya. ¿me entendí? Sí, sí. Entonces, da el valor de la intersección con el eje X y no el valor de la intersección con la curva Mm, ya de esta función. entendí. El eje Y Y. yo tengo aquí la función ya igualada, porque mi Ya. función me da g de x igual a 2x, yo pasé restando a 2x y me da eso, y aquí, Ya, ya entendí. A ver, sácale el. Ahí está no, pues, reemplazando el f de x. Ahí ¿sí? está reemplazando para f de x. Ya, ¿cómo? Que ese f de x sí que tienes ahí está reemplazando para el f de x que está arriba, ¿no? Arriba a la izquierda. El x a la cuarta. A ver, ¿cómo no entiendo? Que ahí estás queriendo sacar el valor de f de x de la función que está arriba, ¿cierto? La que es Ah, no, cuadrada. este es un desorden que yo tengo de los datos, que esta es la función en sí, es la función igualada, es h de x. Es h de x. Ya. Ah, ya. Es que ya entendí. Seguramente me expliqué mal antes, porque lo que se ve ahí, la intersección, tú quieres que te dé el mismo valor de y, ¿cierto? Menos 1,424, ¿eso? No, quiero que me dé este valor. O sea, en sí, eso es lo que buscamos en la primera pregunta. Ah, ya. Buscar ese valor de la intersección, porque al final ahí están las cuatro intersecciones. Ujú. ¿Y cuál era el que te da menos 0,669? Me confundí un poco. La, la intersección, o sea, aquí ya tengo igual a las dos funciones, Ujú. ¿me entendí? Sí. Están las dos igualadas y me da el valor que me da menos 0,666 es la intersección con, con el eje de X. Ah, ya. Ya. Entiendo. Y si yo elimino, o sea, si yo hago la función sin igualar, me da el mismo valor. Ujú. Ya ahora entiendo. Entonces ahí la tienes sin igualar. ¿No? No cambia. Extraño. Ahí tienes la igualada, ¿no? No, ahí la tengo sin igualar. Ahí sin Recién igualar. eliminé la igualada. Ya. No sé si te pasa eso a mis compañeras. Ya Porque igual entiendo. busqué en internet como alguna forma de hacer una pillé alguna solución. Ujú. Entonces, por eso. A ver. A ver, dejémoslo en pausa un poco y respondamos otras posibles dudas y las vemos después porque parece que nos vamos a demorar un poquito para que los demás también alcancen a preguntar. ¿Alguien tiene otra duda? Yo tengo dos dudas. Ujú. Una con la tarea y otra con el práctico, la cápsula del práctico pasado, Ya. la semana pasada. Ya, voy a preguntar primero la de la tarea, que es en la pregunta número 2, que ya tengo que sacar primero me dicen que grafique las funciones entre el intervalo menos 5 y 50. Y después tengo que estimar el área de la parte positiva solamente. Ya. Así que lo primero que hice fue
buscar las raíces, porque solamente necesito la parte positiva del eje, o sea, sí, pues como creo que el primer cuadrante, ¿o no? El segundo, Sí, siempre. creo que entiendo. Ya, eso. Em, entonces, ya tengo dos raíces y una de ellas está por la parte negativa, por debajo del X, pero después ya en la parte positiva parte como desde el punto, tomando el X como 7 de ahí en Ujú. adelante. Y ya, entonces me dicen que el intervalo ya está, el valor, el límite máximo está 50. Entonces pesqué la raíz, o sea, la integral, desde el límite 7 hasta el 50, porque ahí ¿Ya? sería como mi área positiva. Y los valores de X cuando lo voy calculando con esto de los límites, del número y el de X, Ujú. cuando hago toda esa tabla, me dan valores que en el X se mueven entre el negativo y el positivo, como que van saltando y eso no lo entiendo. O sea, según yo debería ser como lineal, llegar desde el 7 hasta el 50 solamente en el X, no ir Claro. saltando hacia el negativo. Entonces, no sé. ¿El profe les enseñó un método para hacer eso o más de uno? Eh, el método del punto medio, Ya. como que ese está usando, Porque entonces, claro, el X tiene que ir saltando como hacia atrás y hacia adelante, pero solamente en ese intervalo. No se tenía por qué era negativo. sí, no cacha. De hecho, estaba revisando a ver si que había escrito bien la función y está bien escrita. Espera. No, parece que la embarré. A ver. No, está bien, está bien. Está bien, sí. ¿No se te metió un -1 por ahí? No, no, porque es x al cuadrado menos 7 por x menos mi valor, que en mi caso sería el 5, y todo eso dividido por Euler elevado a 0,11 por la x. Entonces Ujú. está todo bien. No sé si queréis que te comparta pantalla o algo. Em, y el X es el que se mueve en valores negativos y positivos, no el Y. No, o sea, los dos al final, porque Los dos. sí, porque el X lo fui sacando con ya el límite inferior más el dx partido en 2. Ujú. Y eso me dio una imagen. Sí. O sea, saqué la función. Y después los siguientes valores de x fue solamente el anterior sumado el de x, fijo. Entonces, y después la función normal, sacar la imagen normal. Entonces, no cacho. ¿Te comparto Ya. pantalla o no? Em, está, está ocupando método del punto fijo y no de la bisección. ¿Cómo? Estaba El ocupando método el de punto medio. punto medio. Sí. Eso en. Espera, me confundí un poco. ¿En la integración o cuando estás sacando las raíces? Eh, para, mm, para calcular el valor de la integral. Como, Ya. mm, sí, porque al final quiero el área bajo la curva. Entonces, Ujú. por eso usé eso. Que me confunde que le digan punto medio. ¿No les pasaron, por ejemplo, la suma de Riemann? Eh, Creo que vi por ahí un archivo que decía eso, pero no lo he visto. Hay un documento, un Word parece que puse subido. Decía integral de eso, creo. Sí, Es integral. que integral del punto medio. No, este sería el método del punto medio. A ver, voy a revisar bien. Porque hay un método para sacar raíces que tiene un nombre, que tiene ese nombre. Entonces, si estás tratando de sacar la integral con un método de raíces, entonces no va a funcionar. Entonces puede ser eso. Quizá estoy usando algo, no hay que ver. Entonces me parece raro.
Entonces voy a revisar si es que no me estaré equivocando yo, tal vez. Porque cuando estás sacando una integral, como que sumas cuadrados nomás. Entonces no debería estar ese problema de que la x salta de un lado para otro. En lo que sí hace eso es cuando tú estás sacando raíces, porque vas moviéndote en distintos x hasta que el programa la chunta. Mm. Entonces, dijiste, ¿qué pregunta es? La 2. La 2. Quizá me estoy confundiendo de como en qué momento aplicar el método. Porque ya al principio, ay, a ver, Ya entiendo. te comparto porque si no me pierdo. Ya, dale. Ya, Pero oye, ah, tengo que dejarte. autorizarme. Ya. Ya, ya acá lo tengo. Y ya entonces piden esto. Ya, y grafiqué como la función normal Ujú. en este intervalo. Y me dio esto. Acá, así normal. Sí. Y después para estimar el área, quería primero encontrar las raíces, porque en verdad solamente me interesa el área que está aquí, Sí. esta de acá, Claro. estas otras dos no. Así que ahí usé el método de Newton para encontrar las raíces, que en verdad la única que me interesaba era este, así que partí desde el -2, o sea, desde el... Ah, no, bueno, era para sacar la otra, pero aquí si le pongo 4 me da la raíz de acá que es como 7 y algo. Ya. Ahí está, ya 7. Y ese sería el valor, el límite menor de la integral, cuando ya quiera sacar el área. Entonces ahí yo apliqué el método de punto medio porque como que el profe decía que calculábamos el método del punto medio y después se calculaba la imagen. eh, y, y después se graficaba la integral y después se calculaba la integral, así sumando y la aproximación. Pero quizás no sea eso lo que tenga que hacer porque como se me mueve acá para el negativo, para el positivo, es raro. Ya entendí. Es que el punto medio, yo creo, o sea, no estoy en la cabeza del profe, pero yo creo que se refería primero para lo de las raíces. Para sacar una raíz en una integral. O sea, una raíz para calcular los límites de la integral. Ya, Por eso, a ver. Te voy a mostrar ya. la ecuación de la integral. Ahí se ve Pero el yo hice lo PowerPoint, ¿no? mismo y me dio positivo. ¿Sí? Sí. De hecho, o sea, debería darte en el XY, en los tablitas que tenías, desde el punto de donde pusiste el. Sí, pues desde el 7 hasta Donde, el 50. sí, pues en tu caso 7, debería darte el 50 o lo más cercano posible. Sí, Y pues al por eso lado, me sí, es extrañaba raro. que, me extrañaba que hiciera esos saltos hacia el negativo. No sé, tal vez puse alguna ecuación mala, a ver, no sé. Suma. Mm, mm. Sí, porque se supone que al valor anterior se le va sumando el de x y ahí va a ir Sí. sumando como estos rectangulitos que hacen la curva. Entonces, a ver, no sé, Pero no estaba sé. ocupando esta para la integral entonces, ¿no? Eh, no, a ver, espera, te voy a mostrar de nuevo. Ya, este es el límite inferior. El límite máximo puse que fueran 10.000 Ujú. y acá eso era como el límite Inferior. así, Sí. este menos el otro, ya. Entonces aquí puse este más esto dividido en 2 y aquí puse la función tal cual como Ya. aparece en el otro lado. Y acá es el valor Está en otro lado, nada que ver. Mucha, lo siento. Y ahora debería dar. Sí.
Ya, ahí está, buena. Lo siento, gracias. Ahí Y- igual hay que sacar un error, así como en la aproximación del área. Sí. O estaría bien, ¿no? Sí, o sea, depende de lo que le haya pedido el profe. Oye, y no sé si alguien más tiene otra duda, que yo tengo una con la cápsula, así como súper corta. Dale nomás, Em, corta. o sea, entre comillas igual, que no... había una parte que ya estaba enseñando a hacerlo de los message box, algo Ujú, así. sí. Ahí no entendí en una parte que dijiste que también se podían unir y como que nombraste varias cosas como para combinar estos mensajes y Ya. no caché. Ya. Ya. A ver, voy a compartir otra vez. Quedan 3 minutos de la cuestión. Sí. ¿Se ve la pantalla de Visual Basic o no? No. Este son que es pesado. Ahí sí. Sí. Ya. Yo tengo una variable, digamos que es 2. Entonces yo puedo, en el cuadro de mensaje, yo puedo decir un texto cualquiera, este es mi número. Y si yo quiero unir este texto con este 2, ¿Ya? tengo que ahí unirlo con estos cositos. Porque no puedo poner simplemente así 2, porque no va a funcionar. ¿Cachai? Ya. Entonces, si yo quiero unir el texto con una variable, tengo que poner ese cosito. Pero entonces ahí como que la ventana... Ah, Y ahí me dice, este es mi número 2. Cuando yo quiero unir ya. el texto con una variable que sea numérica, le pongo i, 2. Ahora puse el 2 directamente, pero ahora puedo poner de 1 y me dice, este es mi número 2. Ya. En cambio, si yo quiero unir dos textos distintos, aquí tengo que poner un más. Más. Va, Ya. no cambió. Bueno, pero si yo quiero unir dos textos distintos, tengo que unirlos con un más, y si yo quiero unir dos variables, un texto con una variable, tengo que poner ese cosito. A eso se refería. Ah, ya, ya. Bueno, gracias. De nada. Eso. ¿Alguna otra duda? Queda 1 minuto 10, así que voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra. Voy a abrir otra sesión en el... va a estar puesta como la misma clase, pero va a ser otro link, así que tienen que meterse de nuevo. Ya. Nos vemos. Gracias, chao. Chau.